Hola, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y agradecida de que la doctora Esmedalis Romero y toda su directiva me haya invitado a compartir con ustedes algunas informaciones sobre lo que tuvimos y observamos con las experiencias de la tromboelastografía y el COVID. Ya, por suerte, quienes me precedieron hablaron extensamente sobre las dificultades que había con ello y vamos a ir rapidito, dado el tiempo, en lo que es la tromboelastografía. Es una metodología que difiere de las metodologías tradicionales de las pruebas de coagulación porque nos marca todo lo que es un patrón global de cada una de las fases de la coagulación sanguínea y nos pide todo lo que es la actividad de la agregación plaquetaria, los factores de coagulación en cuanto a su actividad, fibrinógeno y detecta fibrinolisis y hipercoagulabilidad. Entonces tenemos que es una prueba de medición global de la hemostasia que mide funcionalmente cada una de las fases de la coagulación y analiza la capacidad que tiene el coágulo de formar y ver la destrucción del mismo, identificando la fibrinolisis, que tan rápido pudiera ser la destrucción. Es un estudio dinámico que utiliza una muestra de sangre tomada con citrato de sodio, el famoso tubito tapón azul que contiene como anticoagulante citrato de sodio al 3.2% en una proporción de 1 a 9 del anticoagulante. El tromboelastograma, como bien decía el doctor, es una prueba bastante dinámica que la podemos hacer incluso a la cabecera del paciente y podemos ver qué cosas están pasando. Se utiliza mucho aquí en nuestro país cuando hay cirugías de gran envergadura, como son las cirugías cardíacas. Entonces ahí sí nos trasladamos hacia los quirófanos y podemos obtener todo lo que son los resultados. Pero ¿para qué sirve el tromboelastograma? Bueno, el tromboelastograma, como dijimos, nos detecta hipercoagulabilidad, nos detecta riesgo de trombosis, riesgo de sangrado y también nos detecta oportunamente cuál es la fase que está en riesgo o afectada de ese paciente y qué elementos podemos tener a la mano para poder trabajar y contrarrestar con lo que es la medicación, ya sea ácido tranexámico en el caso de las fibrinolisis, ya sea fibrinógeno en el caso de que haya algún fibrinógeno disminuido, y es bastante útil también con el uso de lo que son los medicamentos de alto costo, como es el caso de los pacientes hemofílicos que necesitan unos concentrados de factores. Entonces puede ser muy útil porque nos dice cómo va quedando la coagulación de ese paciente. En el caso de las personas que están en unidades de UCI, que tienen que ser transfundidas, pues identifica de una manera rápida cuál es la fase de la coagulación que está afectada, y si la disminución es una agregación plaquetaria, pues ya sabemos que lo que le vamos a suministrar a ese paciente son unas unidades de plaquetas y no necesariamente concentrado de eritrocitos, porque el paciente está sangrando, y podemos de una forma rápida y fácil identificar y disminuir los días de internamiento de esos pacientes. En el caso de la CID, en el caso de las eclampsias, las preeclampsias, son bastante útiles para poder manejar esos sangrados masivos que muchas veces podemos tener con los pacientes. Hay también, mediante la tromboelastografía, se puede hacer lo que es el mapeo plaquetario, que es una identificación de las terapias de
aspirina mediante el ácido araquidónico y el ADP, y la efectividad también de lo que es la terapia de clopidogrel, que es tan utilizada en los pacientes que tienen trombosis, y en COVID se ha utilizado muchísimo. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Ya la doctora Mateo fue bien explícita con eso, pero vemos que hay un aumento de fibrinógeno, aumento de la agregación plaquetaria, aumenta el dímero, hay una detección de hipercoagulabilidad, aumenta el factor von Willebrand, el 8, también tenemos otras pruebas de laboratorios que han sido útiles, como es el caso de la ferritina, la cual también está aumentada, la proteína C reactiva también, que son reactantes de fase aguda y comienzan a identificar. A veces encontramos que las personas están completamente bien, pero cuando le hacemos los exámenes, bueno, pues el dímero está en 7,000 y tantos, entonces podemos, bueno, ir buscando a ver cuál puede ser la causa y el aumento de la procalcitonina. Pero, ¿cómo se interpreta el trombolastograma? Tenemos unos parámetros importantes dentro del trombolastograma, como es el caso de lo que es el R, que identifica factores de coagulación. El alfa o el A, la función del fibrinógeno. El K es la quinesis del coágulo. La quinesis del coágulo no es más que identificar cuándo comienza el primer hilo de fibrina a formarse y cuándo se obtiene el coágulo firme y fuerte. El MA, que nos habla de lo que es la función de la agregación plaquetaria, sobre todo a través de las uniones de la glicoproteína 2B3A. La G es la fuerza del coágulo. Eso es muy importante a tomarlo en cuenta, porque eso nos va a hablar de qué tan resistente va a ser ese coágulo, qué tan fuerte y qué tanto sostenimiento nos va a tener, sobre todo como decía, preguntaba la doctora hace un ratito, sobre todo cuando hay cirugías y hay cirugías estéticas, qué tan fuerte ese coágulo va a ser para que no se genere un sangrado inesperado. Y la fibrinolisis, que va a venir dada con todo lo que es el EPL y la lisis a los 30 minutos. Estas son las curvas más comunes que podemos tener. Importantísimo es pensar que la trombolastografía, la imagen que nos va a dar va a ser como una copa acostada, donde yo tengo un tallo y tengo la copa acá de este lado. Y en esa copa, todo lo que es el tallo de la copa nos va a hablar de la actividad y de la función de los factores de coagulación. Y mientras más largo esté, pues van a estar afectados esos factores de coagulación. En la parte de arriba, la parte superior de la copa, es el fibrinógeno, nos va a detectar el fibrinógeno y va a estar disminuida esa, vamos a decir, esa forma de la copa, que va a venir siendo como una copa de espumante cuando hay una disfunción de las plaquetas. Pero podemos ver, él se pierde, el puntero. Bueno, podemos ver cómo se ve la fibrinolisis primaria, hipercoagulabilidad, que es como si fuera un embutido, porque tiene una base muy grande, y después todos los patrones de lo que es la CID. Aquí podemos ver lo que es una curva normal dentro de rango. Aquí la tenemos comparada con una curva normal para que uno tenga una referencia inmediata de cómo andan. Y aquí podemos observar lo que es la actividad de los factores de coagulación, la actividad del fibrinógeno. En este caso que hay aquí, bueno, tenemos tres curvas. Tenemos la curva normal, una curva de un paciente que estaba sangrando, y una curva de un paciente, de ese mismo paciente que estaba sangrando, cuando ya
ya fue transfundido y recuperó entonces todo lo que fue la actividad de ellos, de los factores de coagulación post-transfusión. Aquí tenemos un trazo hipercoagulado bien amplio, de una base bien amplia, que fue bastante frecuente encontrarlos ahora durante lo que fue el COVID en los embarazos, por lo mismo que se dijo anteriormente de que había un aumento de todo lo que era fibrinógeno, factor von Willebrand, de los factores de coagulación. Pues vamos a encontrar también una alteración de la coagulación con una tendencia hacia lo que es la hipercoagulabilidad. Aquí tenemos un paciente con una hipercoagulabilidad también, donde hay una curva normal, y esa curva que tiene una línea continua que está por fuera de la normal es la curva del paciente. Entonces es muy simple, cuando tú tienes una curva normal en la trombolastografía, porque si está por fuera, como si fuera un abrigo de la curva, es hipercoagulabilidad. En cambio, si está por dentro de la curva, es un riesgo de sangrado. Con eso simple ya podemos fácilmente decir cuáles son nuestros riesgos, y teniendo en cuenta lo que es el R, lo que es el MA, que es la agregación plaquetaria, o el fibrinógeno, ya sabemos con qué es que vamos a contrarrestar el posible sangrado que pueda tener el paciente o la posible trombosis. Este fue el caso de un paciente que la curva verde que ustedes ven fue una curva inicial que se le identificó, se le dio tratamiento y a las 24 horas se le hizo otra vez el tromboelastograma y ustedes vieron cómo corrigió. Así de fácil se encuentra. Les comparto esto, y este fue mi papá, que era una persona que había tenido unos eventos cardíacos previos, y siempre estábamos como pendientes a qué era lo que le pasaba y qué hacía. Él no se sentía nada en absoluto, pero como siempre le hacíamos los exámenes, pues se le hizo ese examen. Él iba para un almuerzo y yo le dije, no te vayas, medícate. Antes de cosas, él había dejado de usar los medicamentos porque no voy a tomar tanto anticoagulante, no voy a tomar tanta aspirina y tarará, pero por suerte pudimos tener esa experiencia. Este caso es un caso muy interesante, que es de una de las médicos hematólogas que hay aquí en este salón, que tenían un paciente interno de muchos días en la unidad de cuidados intensivos. ¿Puedo decir, doctora, de quién era el paciente? De la doctora Esmedalis Romero, es ese paciente. Tenían un paciente mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos que estaba sangrando, y como sangraba le hacían muchas transfusiones sanguíneas. Esas transfusiones sanguíneas los llevaron entonces a hacer una base muy ancha, una hipercoagulabilidad al inicio, y ahí ustedes ven todo lo que es esa parte. Bueno, medio se ve. Ahí está toda la parte ancha, ¿verdad? Y lo cortito de lo que es el R. Pero el paciente seguía sangrando, y era que había una fibrinolisis, como ustedes ven ahí, muy grande, llegando tanto como a 62%, con un rango de 0 a 8%. La doctora me llamó y me dijo, me están llamando de una interconsulta de un paciente que tiene muchos días sangrando y no sé qué. Voy a ver el paciente, pero antes quiero que le vayan haciendo el tromboelastograma. Cuando la doctora llegó, ya llegó con el resultado del tromboelastograma, y los pacientes me dijeron, no, doctora, nosotros teníamos no sé qué tantos días con ese paciente en intensivo y se le han puesto no sé cuánta sangre, pero llegó un ángel, y que fue la doctora que llegó y resolvió de una vez. La doctora resolvió con
un inhibidor de la fibrinolisis y se resolvió el problema. Entonces, si tenemos herramientas tan importantes como esta que nos pueden dar luz sobre lo que puede el paciente ir teniendo, creo que debemos seguir utilizándolas. Aquí está comparándola con una curva normal. Esto es una curva de un paciente con Coumadin. Esto es un post-COVID, el tromboelastograma de un post-COVID con apisaban 2.5. Con 2.5, esa soy yo, que todavía estoy usando anticoagulante después del COVID. Y aquí hay unas fibrinolisis, unas curvas con fibrinolisis. Si ustedes observan, van disminuyendo lo que es el final de la curva. Tenemos unos casos de hipercoagulabilidad de pacientes, 87 años, un CA con COVID, los TP y TPT del paciente, fibrinógeno aumentado y un dímero D en 1885. Esta es la forma de la tromboelastografía, del tromboelastograma de esa paciente. Tuvimos también un paciente con COVID, que era un paciente de hepatitis, con una hepatitis C, con unos controles también del fibrinógeno en 700 y pico y el dímero D en 2287. Su curva fue la siguiente y siempre vemos que se detecta lo que es la hipercoagulabilidad. Una persona embarazada, joven de 35 años, que tenía su fibrinógeno normal, pero tenía un dímero D en 3.503 y unas plaquetas en 750.000. Esta fue la curva de esta paciente de hipercoagulabilidad y tenemos como conclusión que el tromboelastograma es una prueba de medición global de la hemostasia, mide funcionalmente factores de coagulación, agregación plaquetaria, detecta fibrinolisis y podemos detectar hipercoagulabilidad. Es la única prueba que puede detectar la hipercoagulabilidad sin tener que llegar realmente a tener unos tiempos cortos en el APTT. Por esa metodología se puede medir tiempo de generación de trombina, mapeo plaquetario y es útil también para el control de todo lo que son las hemorragias masivas y para identificar la fase que está comprometida de la hemostasia. Debe indicarse, claro, yo soy una abanderada del tromboelastograma, obviamente, debe indicarse a todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía o a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Yo, antes de acabar, quiero hacer un homenaje a este doctor, el doctor Labardinis, que fue un gran hematólogo mexicano, latinoamericano, con muchos aportes de Latinoamérica, que acaba de morir ahora el 7 de octubre. Fue uno de mis profesores en México, fue el director de lo que es el departamento de hematología del Hospital de la Nutrición, fue un gran morfólogo y fue la persona que me enseñó morfología cuando yo estuve en México. Gracias por todo y aquí le dejo mis contactos.